¿Cómo empecé con el yoga? Pues un poquito por casualidad. Yo cuando era joven era monitor en un gimnasio, era culturista y de hecho llegué a hacer algunas competiciones. Bueno, tuve algunos problemas digestivos que me apartaron algún tiempo de estas prácticas y justo en ese momento, en un viaje, conocí el budismo. El budismo cambió radicalmente mi forma de ver el mundo y de verme a mí mismo. Yo siempre he dicho que el budismo de alguna forma me salvó la vida. Por todo esto un poquito empecé a estudiar otras disciplinas y en un momento dado tuve que dar una suplencia en una clase de yoga en mi gimnasio. Pero yo no sabía nada de yoga. Pero justamente por eso me interesó investigar, tomé clases de yoga y mi primera profesora de yoga fue la que me presentó a mi primer maestro de yoga, que fue Ramón Casas en Barcelona. Con Ramón hice mi primera formación como profesor y siempre pues recordaré de Ramón su corazón tan bondadoso y su cercanía. Algún tiempo después conocí en un seminario a Conchita Morera. Bien, ¿qué decir de Conchita? Enseguida supe que sería mi maestra. Su técnica, su precisión, su vasto conocimiento es lo que seguramente más me impresionó. Y creo que además para mí siempre ha sido aquel referente, es decir, ¿cómo querría ser yo como profesor, ¿no? Está muy arriba, pero bueno, esa sería mi meta. ¿Qué me aporta el yoga? Pues me aporta alimento en todos los sentidos. No es solo mi modo de vida, sino que es mi sustento, es mi faro y, como solemos decir los yogis, mi camino de vida. Ahí están todos los recursos que uno necesita para aprender y para desarrollarse. Mi práctica personal yo creo que se define un poquito, o al menos en alguna medida, en mi faceta crítica. A veces soy el que hace las preguntas molestas, el que interrumpe, pero es que yo no me puedo conformar con lo primero que me dicen, incluso mis maestros. A veces pues no estoy acertado, ¿no? Pero yo no me conformo con lo primero, con el dogma. Necesito comprender, deseo aprender y comprender, y esa es mi necesidad, pero también creo que eso define un poquito mi práctica y tanto como profesor como alumno. Mi línea de trabajo es tradicional, sigo el yoga clásico, en el linaje de Nilautov, lógicamente porque es el que seguía Ramón y el que sigue Conchita Morera. Y mi trabajo complementario es el trabajo de fuerza. Un poco es recuperar ese personaje perdido que fui en mi pasado. Yo creo que cuanto más fuerte soy, mejor es mi yoga. Eso es algo que he dicho a menudo. A veces la gente me dice, pero si el trabajo de fuerza te hace más rígido y menos flexible. Y tal. Es todo falso. Realmente sí, también depende cómo hagas tus prácticas, ¿no? Y cómo hagas el trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza para mí es de lo mejor. Yo creo que últimamente, en los últimos años, se ha visto claramente a nivel de evidencia científica que no sé si hay algo mejor, algo más beneficioso. Eso sí, yo cuando hago una clase de yoga no mezclo las cosas. Mis clases de yoga son clases de yoga tradicionales y clásicas, y mi trabajo de fuerza para mí es, digamos, mi hobby, por decirlo de algún modo. ¿Qué le diría a alguien que duda de hacer yoga? Le diría que las dudas se disipan en la acción. Ponte manos a la obra, le diría. Cada uno llega al yoga con ciertas necesidades, con ciertos objetivos, pero también con ciertos prejuicios. La gente a veces se piensa que yoga es sentarse a meditar, o se piensa que es una gimnasia suave, y a mí me encanta romper esos prejuicios, ¿no? En todo caso, pues cada uno tendrá unas necesidades específicas. Además, los profesores tenemos que saber derivar, porque hay muchas veces que no podemos alcanzar y debemos ser responsables, y lo que no sabemos y lo que no es de nuestra competencia hay que derivarlo al especialista. En todo caso, yo creo que todas las personas pueden encontrar en el yoga no solo refugio, que también, sino un montón de herramientas para el aprendizaje, para el autoconocimiento,
porque no es solamente trabajo físico, mental y espiritual. Ya sabemos que al final de lo que va todo esto es de autoconocimiento, ¿verdad? Pues ahí tiene cabida todo el mundo. La evolución del yoga, yo creo que el yoga no puede evolucionar. El yoga no puede evolucionar, lo que evoluciona es la mirada. Lo que evoluciona es la sociedad alrededor del yoga. Habrán diferentes maestros, habrán diferentes escuelas, habrán diferentes culturas que observen. Y cada uno añadirá algo o quitará algo que cambiará o evolucionará el método. Pero el yoga no puede evolucionar. En nuestra sociedad, el yoga puede aportar muchísima riqueza. El problema está en cómo traducimos, cómo nos apropiamos de las culturas ajenas. Porque lo que solemos hacer en nuestra cultura consumista es convertirla en producto. Y evidentemente, ya sabemos, el yoga no puede ser un producto, porque si no, ahí se pierde todo. Sí, se pierde su esencia, ¿no? Se corrompe, diría yo. Tiene mucho que ofrecer, pero debemos ser profundamente respetuosos con la tradición y con la cultura del otro. Incluso debemos llegar a alcanzar la devoción por la cultura del otro, o el amor, no solo la comprensión. Entonces, para terminar, yo creo que debemos mucho respeto a la tradición, a la cultura del otro, porque eso va a definirnos como personas y como cultura.